la grabación. Les pido que, doctor Salazar, usted también grabe en su dispositivo. Maestras Guadalupe Castorena y Beatriz Osorio, lo propio, para asegurarnos de tener el respaldo correspondiente. Adelante, doctor Víctor Hugo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues como ya lo han escuchado de palabras de Sergio, agradecemos mucho que hayan respondido a esta invitación que se hace para que participen en este seminario permanente de ética animal que estamos comenzando y que pues para nosotros es muy importante pues contar con su participación y que esto pues esta preocupación personas por la defensa de los animales, pues se pueda ampliar y se pueda concretar y también se pueda comprender también de manera más clara por quienes aún se interesan a que estos temas sean abordados, sean tocados, estudiados, investigados, etcétera. Bueno, quiero ceder la palabra al doctor Enrique Luján Salazar, que nos dará unas breves palabras de bienvenida. Doctor Enrique. No, primero la maestra, okay. La decana de nuestro Centro de Ciencias Sociales, la maestra María Zapopan, que siempre nos ha apoyado y nos ha acompañado en estas iniciativas, pues sería conveniente escucharlo primero ahí. Sí, adelante, maestra Zapopan. Muchas gracias, doctor Enrique Luján, jefe del Departamento de Filosofía. Doctor Víctor Salazar, muchas gracias y felicidades por organizar este tipo de eventos. Sé que es una tarea incansable, pero creo que es muy importante retomar y hacer prioritario estos temas. Doctor Óscar Horta, de la Universidad de Santiago Compostela, realmente es un orgullo recibirle en esta casa de estudios. Espero que después nos siga apoyando y realmente le agradezco pues toda la información y sus conocimientos que nos está compartiendo. También saludo con gusto al doctor Eugenio Herrera Nuño y al doctor Luis Manuel Fernández, igual al maestro Sergio Reyes y a todas las integrantes y los integrantes que están hoy a sesión, que pertenecen también a algunas universidades y algunas organizaciones. Como representante del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad, pues les quiero dar la más cordial bienvenida al inicio de la segunda sesión del Seminario Permanente de Ética Animal, donde participan precisamente personas que han estado o pertenecen a diferentes movimientos y de universidades y, bueno, pues el Departamento de Filosofía. Sabemos que estamos en tiempos difíciles en toda la nación y pues el mundo, que diversos sucesos históricos e inéditos y también pues inesperados se han presentado y continúan presentándose. Lamentablemente tuvimos que pasar por un confinamiento social para que otros seres vivos pudieran restablecerse de toda la agresión humana que hemos realizado. Me refiero en específico a la situación que prevalece para los animales no humanos. Considero que la discusión que ustedes estén realizando, el diálogo, el entendimiento de este tema tan importante debe de ser escuchado precisamente por todas las instancias gubernamentales como un compromiso para implementar las políticas públicas que den equilibrio precisamente al mundo. Por eso las y los felicito para continuar con este gran trabajo, hacer posible que tenga eco para que sean más los que se estén interesando y puedan trabajar en esta lucha tan importante. Para concluir y de la conferencia, el diálogo, les reitero mi apoyo y compromiso. Tengan la seguridad que el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y esta universidad buscará siempre el apoyo a todas las acciones que tengan trascendencia y que estén proponiendo y que estén trabajando los docentes y los investigadores de este gran centro. Muchas gracias y felicidades. Gracias, maestra Zapopan. Ahora sí, doctor Enrique Luján. Pues yo simplemente reiterar la bienvenida
Hace un momento ya le dábamos la bienvenida al conferencista, al doctor Horta, cuya labor es conocida por todos nosotros. Agradecerles a quienes han organizado y mantienen vivo este seminario con este nivel, con esta calidad, y a todos los y las asistentes, justamente porque no es una tarea individual la que nos espera, sino es una tarea colectiva. Reitero y suscribo las palabras de la maestra Zapopan, justamente en el interés que tiene la universidad y nuestro centro en particular sobre esta temática, y que sin duda se irá nutriendo pues con este tipo de eventos académicos. ¿Sí? Sean todos bienvenidos, bienvenidas, y esta es su casa. Gracias, doctor Oscar Horta, nuevamente. Bueno, gracias, doctor Enrique Luján. Voy a tomar la palabra, pues, para comenzar ya con el trabajo de esta sesión. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Permanente de Ética Animal, organizado por el Laboratorio de Ética y Políticas Públicas de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, en colaboración con el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su servidor Víctor Hugo Salazar Ortiz, y también quien me apoya, quien nos apoya en la coordinación, y también origen de este seminario, el maestro Sergio Reyes Ruiz. Antes de comenzar, algunas cuestiones prácticas, cómo vamos a trabajar. Bueno, se les pide mantener sus micrófonos cerrados y de preferencia, para evitar saturación de la red, sus cámaras inactivas. Los saludos y preguntas a los ponentes, favor de hacerlas a través del chat, y al final se hará la pregunta o se podrá ceder la palabra para que la hagan si el tiempo lo permite. En este seminario estamos buscando tener un mayor alcance en la organización, por lo que se ha invitado a la doctora María Cristina Ramírez Barreto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Francisco Serrano de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y a la Coalición de Asociaciones Ambientalistas de Sinaloa, por conducto del abogado Ricardo Ruiz, a colaborar en este proyecto. También estamos en pláticas con algunos colegas de la UNAM, por conducto de la doctora Leticia Flores Farfán, que están interesados en la temática sobre ética animal y que recientemente han conformado el Seminario Permanente sobre Estudios Críticos Animales. Con ello buscamos tener un mayor alcance en la defensa y la protección de los animales no humanos. Bueno, este es uno de los principales objetivos que se busca en este seminario. Voy a ceder la palabra a mi compañero Sergio, quien les dará algunos avisos relacionados con las constancias de participación y la calendarización que se tiene prevista para este año en este seminario. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Brevemente, cuando se los indiquemos para la cuestión de la asistencia, aquí en este mismo chat, en la misma plataforma Zoom, les indicaremos para que nos anoten su nombre, guardar el registro, y entonces de esa manera contarles la asistencia. Para quienes, perdón, para quienes optaron por agregarse también a un grupo de WhatsApp, les estaremos enviando por correo la liga para que puedan directamente ustedes integrarse y sumarse a ese grupo. Para la constancia académica, les recordamos que deben participar en un mínimo del 80% de las sesiones del año e ir cubriendo los requisitos académicos. Toda esta información se las vamos a mandar de todas maneras por correo para que ahorita no se estresen en la cuestión de anotar. Les vamos a enviar toda esta información de la primera sesión que subiremos a YouTube junto con esta en próximos días. Un resumen de 2 cuartillas de las aportaciones de cada participante. Si recordaban, fueron 6 participaciones. Y en esta, bueno, un resumen de una cuartilla de la ponencia del doctor Horta y una reflexión y propuesta sobre el caso que vamos a ver en la segunda parte de la sesión.
para quienes quieran fungir como nuevos institucionales del seminario en sus respectivas universidades o instituciones de investigación, también favor de manifestarlo enviando un correo al doctor Víctor Hugo Salazar para poder enviarles el oficio de invitación correspondiente. Y bueno, esta es la calendarización que tenemos. Ya habíamos mostrado en la sesión inaugural que tanto las de febrero, marzo como las de abril. Y bueno, a lo largo del año tendremos distintos temas, distintos tópicos. Todas las sesiones serán los viernes, aproximadamente a mitad de mes. Muchos de ellos el segundo viernes, pero bueno, esta calendarización también se las haremos llegar para que puedan ir tomando las medidas horarias correspondientes. Brevemente es cuanto, doctor Salazar. Muchas gracias, Sergio. Entonces, bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud que se tenga respecto a este seminario permanente, pues con gusto atenderé sus inquietudes, estaremos atendiendo sus inquietudes. Bueno, sin más que decir, paso a la presentación de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Óscar Horta. Es activista, antiespecista y por el veganismo desde mediados de los 90 y miembro de la Organización Internacional Ética Animal. También es profesor de filosofía moral en la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido investigador visitante en universidades de varios países. Es autor del libro Un paso adelante en defensa de los animales y de más de 90 otras publicaciones académicas, y él lleva el blog Ética más allá de la especie. Para los que tenemos el gusto de conocerlo personalmente, reconocemos en él su sencillez, su educación, su trato amable, gentil, cordial y respetuoso, pero principalmente que es un excelente amigo. Óscar, gracias por haber aceptado esta invitación, estar el día de hoy con nosotros, y nos presentará la ponencia, la conferencia de Darwin a Ryder, la biología contemporánea y la ética antiespecista. Es tuyo el micrófono, Óscar. Muy bien, pues muchas gracias. Para mí es un honor verdadero estar aquí, y además de un honor, pues es un placer estar entre pues gente que, bueno, por una parte pues es gente interesante porque es gente que trabaja en este tema, y eso es muy importante, que cada vez haya más personas que se impliquen en esta causa, y luego por otra parte pues también porque entre estas personas pues como has dicho, Víctor, pues varias de esas personas pues son personas con las que tengo una relación, que son amigas mías, y entonces pues para mí pues es un gusto verdadero estar aquí. Y además siempre es genial estar con gente de México. En México a mí me encanta, y la gente de México que defiende a los animales es gente que es súper comprometida, gente en la cual yo pues la verdad me siento más a gusto que, vamos, que en ninguna parte. Así que muchas gracias de nuevo. He de decir también que la presentación de hoy realmente no es que sea una presentación que yo haya propuesto al seminario, sino que el seminario básicamente ya me dijo: mira, queremos que vengas para dar una charla con el título de Darwin a Ryder, entonces, ante eso, pues yo dije, bueno, vale, pues intentaré hacer algo del estilo. Pero creo que sí que es un tema interesante, un tema del que pueden salir varias ideas que pueden ser de utilidad. También, aunque normalmente yo acostumbro a hacer las presentaciones con PowerPoint, para esta en concreto no lo voy a hacer, simplemente les voy a ir hablando de las distintas cosas, porque hay muchos puntos distintos que me gustaría conectar unos con otros, y porque además pues así igual puede ser que sea un trato más cercano, ¿no? Bien, y lo que voy a hacer va a ser conectar la cuestión del especismo y otros temas relacionados con la consideración moral de los animales con los descubrimientos en biología realizados pues a lo largo del siglo y medio, poco más reciente. Bueno,
el hecho de que hoy tengamos una charla que dentro del título lleve el nombre de Darwin, pues no lo decidí yo, ya les digo, pero creo que tiene relación con que este año se cumple el 150 aniversario de la obra de Darwin sobre cuál es la ascendencia de los seres humanos, que puede ser relevante quizás para la cuestión del especismo, aunque yo creo que el libro más relevante en ese sentido es la obra anterior, ¿no?, sobre el origen de las especies. En este sentido, hay distintas cuestiones que pueden ser de interés, porque realmente, tradicionalmente, la idea de que los seres humanos merecían una consideración moral superior a la de los animales de otras especies venía un poco acompañada de una idea también de carácter, si se quiere, ontológico, ¿no?, sobre cómo son las cosas, ¿eh? No solo sobre cómo deben ser, sino sobre cómo son. Entonces la idea es que había una división fundamental, había una especie de barrera que dividía a los seres humanos por una parte y los demás seres por la otra, ¿no? Entonces el sentido de especie era empleado en este sentido y era empleado además conforme a una idea relacionada con un poco cómo se veía el mundo natural, ¿no? Se veía el mundo natural como diferenciado en distintas clases de entidades totalmente diferentes de ella, ¿no? Entonces, en este sentido, una vez aceptamos esto, podemos aceptar que hay una diferencia cualitativa entre los seres humanos y los animales de otras especies. Que, por cierto, antes hablaba de lo bien que estaba entre la gente de México y lo que me gustaba también trabajar con ella, y precisamente sobre esta cuestión, ¿no?, de los argumentos dados, argumentos de carácter cualitativo para establecer una distinción fundamental entre seres humanos y otros animales, pues precisamente estoy trabajando ahora en un artículo con una profesora de ahí de México, que es la profesora Ángeles Cancino, que de hecho estaba por aquí hace un momento. Entonces, sabemos a día de hoy que esto ya no es así. ¿Por qué? Bien, pues entre otros motivos porque sabemos que el concepto de especie es un concepto enormemente problemático. Para comenzar, incluso la definición de qué es una especie, pues es una definición controvertida. Hay diferentes criterios, ¿no?, que si bien se sobreponen en cierto sentido entre sí, no llegan propiamente a caracterizar el mismo tipo de cosas, ¿no? Si una especie la entendemos en términos de filiación, ¿no?, de que pertenecen a una cierta especie, pues aquellos que son hijos o hijas de ciertos animales, pues estamos diciendo algo diferente que si entendemos que una especie es, por ejemplo, el conjunto de animales que se reproducen entre sí. Y estamos también diciendo algo diferente de si llamamos a la especie en función de aquellos seres que tienen un determinado material genético en común, ¿no? Entonces, claro, ¿con cuál de estos criterios nos quedamos? Pues el hecho es que dependiendo del uso que le vayamos a dar, parece que unos son más adecuados que otros, pero luego cuando pasamos a otra cuestión, esta cosa parece que cambia. Por ejemplo, si estamos estudiando la evolución de los organismos vivos a lo largo de la historia natural, pues parece que el hecho de que ciertos individuos se reproduzcan entre sí no es lo relevante, pero en cambio si estamos considerando cómo diferentes organismos interactúan en un ecosistema o en distintos ecosistemas, pues eso parece que sí que sería lo relevante, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que por estas y por otras cuestiones relacionadas, podemos ver que el concepto de especie, como digo, es problemático. No nos sirve para establecer una distinción clara entre diferentes organismos. Tiene algo de construido. Es cierto que hay un referente ahí fuera, ¿no?, que hay algo, digamos, podemos considerar objetivo ahí fuera, pero también tiene una parte de construcción en cierto sentido, ¿no? En la medida en que, claro, optamos por un criterio frente a otro, ¿no? Luego, por otra parte, es que también la realidad a veces un poco pues se resiste a ser encuadrada en esta noción de especie, ¿no? Por ejemplo, si consideramos el caso de las especies anillo, ¿no? Entonces tenemos en un lugar, parece que hay dos especies diferenciadas, pero nos vamos moviendo a lo largo del territorio y vemos que cada vez una especie va adoptando características que son más propias de la otra especie hasta que llega un punto
un punto geográfico en el cual resulta que han confluido ambas especies, ¿no? Y en ese punto son la misma especie, ¿no? Entonces esto es problemático si queremos defender una concepción esencialista de las especies. Luego además hay otro problema, que es que empleamos el término de especie y otros relacionados, como por ejemplo el de subespecie, de formas que son un tanto curiosas, porque llevan a ver que las clasificaciones biológicas que hacemos tienen un sesgo antropocéntrico. Por ejemplo, dentro de los seres humanos, pues a nadie se le ocurre hablar de subespecies, e incluso hablar de razas parece que resulta un tanto problemático. ¿Por qué? Bueno, entre otros motivos, porque sabemos que si a lo que vamos es al material genético, ¿no? La diferencia entre los seres humanos, pues digamos que no nos da una base clara en absoluto para realizar categorizaciones de este tipo, y porque además existe el fenómeno del mestizaje, de que gente, seres humanos con distintos rasgos físicos se mezclan entre sí. Y vemos esto como bueno. Hacer distinciones en términos de razas o de subespecies dentro de los seres humanos lo vemos como algo relacionado con distinciones que tienen un olor, digamos, a discriminación, un olor a algo nada positivo, ¿no? Pero en cambio no tenemos ningún problema en establecer distinciones así entre los animales de otras especies, ¿no? Y en concreto no tenemos ningún problema a la hora de exagerar, ¿no? Así como queremos evitar exagerar las diferencias dentro de los seres humanos, nos gusta exagerar las diferencias de aquellos que no pertenecen a nuestra propia especie, ¿no? Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando vemos que hay animales que son clasificados dentro de distintas especies, a pesar de que, bueno, tienen, digamos, toda una serie de características físicas, y no solo características físicas, sino también material genético en común. Claro, pero es que no solo sucede así. Resulta que luego en otros casos hay animales que tienen diferencias en su material genético mayor y sin embargo no las clasificamos en especies diferentes, o pueden tener diferencias físicas más significativas y continuamos considerándolas como pertenecientes a la misma especie. Esto es un caso claro que podemos ver, por ejemplo, en el caso de perros y lobos, ¿no? Claro, si aplicáramos el mismo criterio que aplicamos a veces para considerar similitudes relevantes entre diferentes animales no humanos, pues quizás la diferencia que hay entre los seres humanos y otros animales no sería tan significativa, ¿no? Y en ese sentido también es relevante sobre esto, algo que creo que ilustra esto que estoy diciendo de manera muy notable, es el hecho de que establezcamos una distinción que intentamos que sea lo más clara posible entre quienes pertenecen a la especie Homo sapiens y quienes no pertenecen a esa especie Homo sapiens, incluso cuando clasificamos a aquellos que también son humanos. Estoy hablando de el resto de los animales del género Homo. Bueno, a día de hoy todos esos animales han desaparecido. Los únicos animales del género Homo que continúan existiendo a día de hoy son los animales de la especie Homo sapiens, ¿no? Pero el término humano, aunque se aplica normalmente para referir a los miembros de la especie Homo sapiens, en sí no nombra a la especie Homo sapiens, sino que nombra al género humano, al género Homo. De manera que, por ejemplo, Homo habilis, Homo erectus también serían seres humanos, ¿no? Y, por ejemplo, también lo serían los neandertales y las neandertales. Curiosamente, hace décadas, recuerdo cuando yo era niño, se estudiaba que dentro de la especie Homo sapiens había una subespecie que era neandertales y otra subespecie que era sapiens sapiens, que supuestamente somos nosotros, ¿no? Y a día de hoy ya se entiende que no, que forman parte de distintas especies. Sin embargo, no tenemos un criterio objetivo claro para establecer esta distinción, ¿no? La hacemos pues un poco partiendo de criterios que vamos teniendo, pero que al mismo tiempo se aplican de una manera pues, que tiene un algo de subjetivo, ¿no?
Igual que cuando consideramos subespecies, por ejemplo, entre los lobos, el lobo ibérico o el lobo italiano, ¿no? Pues las distinciones que hay entre ambos pues no son tan notables, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, y mucho más que podríamos seguir comentando, lo que llevan es a indicar que lo que sabemos a día de hoy sobre biología y lo que sabemos sobre digamos, la información genética que tienen diferentes organismos y lo que sabemos también sobre la filiación de los diferentes organismos, llevan a que podamos cuestionar esa idea esencialista de la pertenencia a una especie u otra, ¿no? Bien, dicho esto, por otra parte, también hay que indicar algo que es relevante, que es que en realidad, pues podríamos decir que a fin de cuentas esto tampoco es moralmente relevante. Entonces, lo que sucede es que, como tenemos una mentalidad especista, como distinguimos entre seres humanos y los demás animales, queremos que la realidad, de alguna manera, respalde esa idea especista que tenemos, ¿no? Que es una idea moral, ¿no? Queremos que la biología le dé un respaldo a ello, ¿no? Pero en realidad, esto que lo que pone de manifiesto es la fuerza de ese prejuicio especista, por otra parte, también está asentándose en una idea que es equivocada, que es la idea de que la biología puede servir de base para una discriminación moral. Y esto lo podemos ver si consideramos algo muy sencillo. Imaginemos, vamos a considerar un experimento mental. Imaginemos que escenarios como los que se presentan en muchas películas, por ejemplo, o novelas o series de ciencia ficción, fueran el caso y que pudiéramos entrar en contacto con, por ejemplo, yo qué sé, pues seres de fuera de este planeta que fueran igualmente sintientes, que pudieran sufrir o disfrutar, ¿no? Que tuvieran, por lo tanto, vivencias de lo que les ocurre y que, por lo tanto, el modo en el que actuamos hacia ellos les pudiera causar daños y beneficios. Bien, a mi juicio, tendríamos plenas razones para considerar que estos seres deberían ser totalmente considerados, deberían ser plenamente considerados moralmente. ¿Por qué? Porque tienen aquello que es relevante para ello, aquello que es necesario para ello, que es la capacidad de sentir y de sufrir. Sin embargo, estos seres no tendrían absolutamente ningún vínculo biológico con los seres humanos. Pero esto da igual. No solo eso, es que hay toda otra serie de películas, novelas, productos culturales, de ciencia ficción, donde los seres que son sintientes no son organismos vivos igual muy diferentes de los seres humanos, sino que no son organismos biológicos en absoluto. Esto sucede, por ejemplo, en películas como pueden ser pues, Blade Runner o Tron, o hay una serie reciente, Westworld, que va de algo de esto, y hay innumerables novelas donde esto se ve, ¿no? Y sin embargo, si entendemos la posibilidad de que existan, por ejemplo, inteligencias artificiales que tuvieran la capacidad de sentir y sufrir, entenderíamos que estaría mal causarles sufrimiento. Esto nos muestra de nuevo que estos criterios que apelan a la biología en realidad no tienen una base. Están apelando a una idea que es la de que lo relevante descansa en algo distinto de la sintiencia. Y esto es injustificable. Y podemos además considerar que es injustificable entendiendo lo que sucede dentro de los seres humanos. El hecho de tener un mayor parentesco, una mayor cercanía igual genética con ciertos seres humanos que con otros, ¿nos da un motivo para respetar a los primeros más que a los segundos? Bueno, la gente racista y otras personas que defienden distintos tipos de discriminación, pues pueden pensar esto. Pero parece que esas posiciones son injustificables. Por lo tanto, no debería haber ningún motivo para mantener un criterio diferente en el caso de otros seres sintientes. Este es un motivo también, por ejemplo, por el cual yo creo que cuando queremos defender la consideración moral de ciertos animales, no deberíamos emplear estos argumentos, sino que deberíamos continuar insistiendo en la relevancia de la sintiencia. Por eso, si consideramos animales que quizás pues, tengan capacidades muy semejantes a las de los seres humanos, por lo menos en algunos casos, o que puedan tener quizás una cercanía genética con los seres humanos, como pueden ser pues los grandes simios, ¿no? O como pueden ser, en el caso de quienes tienen capacidades semejantes, aunque no una cercanía genética, pues los cetáceos, ¿no? Pues yo creo que habría que defender, por supuesto, sin lugar a dudas, la consideración moral de estos animales,
pero no apelando a esa cercanía o a esa similitud con los seres humanos, sino que apelando a el hecho de que son sintientes, que tienen la capacidad de sentir y la capacidad de sufrir. Esto es fundamental también, entre otras cuestiones, porque la inmensa mayoría de los animales que existen en el mundo, pues no son animales muy cercanos a los seres humanos, sino que por el contrario son animales muy diferentes de nosotros. Fundamentalmente los invertebrados. Los invertebrados son la abrumadora mayoría, la abrumadora mayoría de los animales que existen en el mundo. Y hay criterios de un cierto peso para considerar que son seres que son sintientes. Son seres que, por lo tanto, deberíamos considerar moralmente. Entonces, en este sentido, deberíamos evitar apelar a criterios morales que pueden llevar a que estos animales sean objetos de desconsideración, porque el daño que eso puede causar puede ser enorme, mucho mayor que el daño que podemos causar a aquellos animales que son más parecidos a los seres humanos. De hecho, pues en la actualidad se está desarrollando la ganadería intensiva de animales como son, por ejemplo, los crustáceos o como son, por ejemplo, los insectos, ¿no? Y claro, el problema con esto es que el número de animales implicados es enorme, es inmenso. Puede superar en muchos órdenes de magnitud a los animales con los que podemos tener una mayor familiaridad cuando hablamos de granjas industriales, como pueden ser, por ejemplo, pues pollos, vacas, etcétera, ¿no? De manera que es muy importante no emplear criterios que lleven a desconsiderar a estos animales. Bien, pues entonces, esa era una primera parte de lo que quería decir en relación con entre lo que podemos saber a día de hoy de biología y la consideración moral de los animales. Otro aspecto en este sentido puede ser precisamente el relativo a la capacidad de tener experiencias de los animales, lo que antes hablaba, la capacidad de la sintiencia, ¿no? A día de hoy tenemos un criterio extra, gracias a la biología, para entender que no solo los seres humanos, sino un gran número de otros animales también tienen esta capacidad, ¿no? El criterio fundamental que a lo largo de la historia se ha tenido para considerar que esto es así no ha sido otro que la observación de la conducta, del comportamiento de diferentes animales. Tú observas cómo se comporta un ser humano, ¿no? Y eso te lleva a creer que tiene la capacidad de sufrir y disfrutar. ¿Por qué? Bueno, no solo porque te dice, ay, es que estoy sufriendo o es que me lo estoy pasando muy bien, sino también porque de alguna forma tiene otras formas de actuar que te llevan a inferir eso. Por ejemplo, si está quejándose, si está llorando, ¿no? O si está riéndose. Y al mismo tiempo, por otra parte, pues los seres humanos podemos considerar que tienen una conducta muy compleja y que es muy difícil explicar, ¿no?, esa conducta si no entendemos que tiene la sintiencia. Esto es la capacidad de tener experiencias, ¿no?, que pueden ser positivas o pueden ser negativas o pueden ser de otro tipo. Bien, este criterio también vemos que lo satisface un gran número de otros animales, ¿no? No solo eso, tenemos otro criterio, otro conjunto de criterios más bien, que es de carácter o son de carácter fisiológico. Los seres humanos tenemos sistemas nerviosos que nos permiten procesar información. Esos sistemas nerviosos transmiten información a un centro, de algún modo podemos considerar que es un núcleo centralizado, que en nuestro caso estaría en el encéfalo, que puede procesar información y convertirlas en experiencias. De nuevo, esto mismo lo podemos ver en el caso de los vertebrados y también en el caso de un gran número de invertebrados. Pero además, nuestro conocimiento actual sobre la historia natural nos permite tener otro criterio, que es un criterio que a lo que apela es precisamente a la historia, al linaje, la historia del linaje de esos animales. Entonces, resulta que si los seres humanos son sintientes, pues si solo los seres humanos fuesen sintientes, tendríamos que concluir que la sintiencia ha aparecido en un momento de la historia muy reciente, cuando aparecen los primeros seres humanos, cuando los seres humanos de alguna manera se diferencian de los chimpancés, y aparece es el género Homo, ¿no? Aquí, conectando con lo que antes decía, hay que decir que, de nuevo, todo esto puede ser problemático, porque igual que consideramos que hay un género Pan que incluye a los chimpancés y hay un género Homo en el cual estamos los humanos, podríamos haber considerado que realmente la clasificación más adecuada
podría haber sido un género que englobara a todos estos animales. Pero bueno, dejando de lado esa cuestión, lo que sí parece muy implausible es que la sintiencia haya comenzado ya en ese momento. ¿Por qué? Bueno, pues aquí es donde una explicación evolutiva centrada. El hecho de que exista la sintiencia es porque una vez que aparece a lo largo de la historia natural, es de mucha utilidad para que los animales no humanos puedan transmitir su material genético. ¿No? ¿Por qué? Porque la sintiencia lo que hace es motivarnos para acercarnos a aquello que nos causa experiencias positivas, intentar que suceda eso que nos causa experiencias positivas e intentar evitar aquello que nos causa experiencias negativas. Y esto es algo que funciona porque lleva a que los animales tomen buenas decisiones. No solo eso, además lleva a que los animales puedan aprender de decisiones previas. Y esto lleva a que sean más eficaces, tengan una mayor eficacia biológica, sean más eficaces a la hora de transmitir su material genético. Entonces, en este sentido, parecería muy implausible pensar que esta es una capacidad que aparece solo en el momento en que aparecen los seres humanos, ¿no? Parece más bien que ha aparecido mucho antes, ¿no? Pero no solo eso, es que precisamente nuestro estudio de los linajes de los animales nos lleva a considerar lo siguiente. Si tenemos que en los vertebrados parece muy implausible que no estemos ante una amplia difusión de la sintiencia, si tenemos también que en ciertos invertebrados, como pueden ser, por ejemplo, ciertos moluscos, como es el caso de los cefalópodos, si los cefalópodos también tienen unas conductas muy complejas, también tienen unos sistemas nerviosos muy complejos y centralizados, ¿no? O suficientemente centralizados. Parece, por lo tanto, que también son sintientes. Y si incluso otros animales, podríamos considerar el caso de animales como los artrópodos, también parece que tienen a veces conductas muy complejas, tienen sistemas nerviosos con una centralización también en un cerebro, por lo tanto, también podrían ser candidatos a ser sintientes, ¿no? Pues entonces nos vemos ante la siguiente disyuntiva, que es, ¿la sintiencia ha aparecido en distintos momentos históricos o tiene un antecedente común para todos estos animales? En principio, lo más sencillo, lo más parsimonioso, sería considerar que tiene un antecedente común, si bien no lo podemos saber. Ahora, lo interesante es que incluso si no tiene un antecedente común, ¿no?, pues el hecho es que eso nos llevaría a pensar que no es un fenómeno muy extraño que surja la sintiencia. De manera que bien podría haber surgido también entre otros animales. Asimismo, esto nos permite también reflexionar sobre otra cuestión, que es la siguiente. Podemos encontrarnos ante diferentes animales que tienen una cierta cercanía entre sí. Esto puede ser, por ejemplo, si consideramos diferentes insectos. Y puede ser que en el caso de algunos no tengamos no tengamos unas nociones claras de si son sintientes o no, pero en el caso de otros sí. Por ejemplo, las abejas tienen una comunicación muy compleja entre sí, como saben si, por ejemplo, han leído algo sobre el baile con el cual las abejas transmiten información en las colmenas. Al mismo tiempo tienen un enorme número de neuronas que bueno, parece que respaldan esto, pero en cualquier caso, si consideramos únicamente su conducta, pues parece que la explicación en principio más sencilla, que por eso yo consideraría que es la más plausible también, para una conducta tan compleja sería que efectivamente son sintientes. Bien, tenemos otros insectos que también tienen un cierto grado de centralización, tienen también cerebros, pero su conducta no es tan compleja. Podríamos pensar, quizás si solo consideramos su conducta, no llegaríamos a pensar que son sintientes. Pero digamos que la relación que tienen con las abejas, su cercanía evolutiva, el hecho de que tengan un linaje común, no muy alejado en el tiempo, llevaría a considerar que quizás sí sean sintientes, porque si las abejas son sintientes, parece que tendríamos motivos para considerar que esos otros animales pues también puedan ser sintientes. De manera que, de nuevo, vemos aquí otra conexión que podemos establecer entre lo que sabemos a día de hoy en biología y un elemento tan importante para la consideración moral de los animales como puede ser el de la sintiencia. Dicho esto, también, de nuevo, igual que hice en el caso anterior, en este también hago otra advertencia, que es, eso no quiere decir que solamente son sintientes
los organismos biológicos. A día de hoy podemos considerar que no hay organismos, o más que organismos, que no hay entidades no biológicas que sean sintientes. Pero lo interesante aquí es que aquello que hace que un organismo sea sintiente, pues como digo, es que tenga una fisiología que lo permita. Esto es, tiene que ser una fisiología que conste de una estructura que pueda procesar información de manera compleja, para lo cual parece que es necesaria una cierta centralización, de ahí que sea necesario, parece, un sistema nervioso centralizado, que pueda operar un cierto procesamiento, yo diría una cierta computación de esa información que recibe. Bien, si esto es así, en principio parece que no tenemos razones de base claras para considerar imposible que puedan existir otra clase de estructuras no biológicas que puedan cumplir exactamente el mismo tipo de funciones. Porque sean estructuras análogas a las biológicas, estructuras que también tengan un cierto grado de centralización que les permita procesar información, ¿no? Aquí las más cercanas que pueden existir, pues podemos pensar que pueden ser igual los CPUs y las CPUs y los procesadores de las computadoras. Entonces podemos pensar, quizás en algún momento, quizás no hoy, pero quizás en algún momento en el futuro haya inteligencias artificiales sintientes que deban ser moralmente consideradas. Y de nuevo hay que decir, con lo que sabemos a día de hoy, no tenemos motivos para descartar que esto no pueda ser posible en un determinado momento. Pero en cualquier caso, incluso si nunca lo fuese, lo que nos está mostrando de nuevo es que la relevancia moral debería estar en la sintiencia y no en la biología, y que a priori o en principio no podemos excluir la posibilidad de seres que fueran moralmente considerables que no fueran biológicos. Bien, entonces ese sería otro aspecto que querría yo destacar hoy. Y ya por último hay otra cuestión para la cual son relevantes los descubrimientos que hemos hecho en biología a lo largo de los últimos siglos o del último siglo y medio, pero no tanto en lo que toca a el ámbito evolutivo, sino en lo que toca a algo más concreto, como puede ser las historias de vida de los animales, como puede ser, por ejemplo, la dinámica de poblaciones de los animales, como puede ser el modo en el que los animales interactúan con su medio. Entonces, aquí estamos hablando de lo que se conoce como la ciencia de la ecología y otras ramas relacionadas con ella. Hay que indicar aquí que la ciencia de la ecología no tiene absolutamente nada que ver con el ecologismo. El ecologismo es, digamos, una posición moral que defiende la conservación de entidades como pueden ser pues las especies, los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Incluso ciertas nociones, pues podría defenderse la conservación de aquello que es natural o de los paisajes naturales, ¿no? Mientras que la ciencia de la ecología es algo completamente diferente. La ciencia de la ecología es una ciencia, una rama de la biología, podemos decir, que lo que estudia es cómo diferentes organismos vivos pues interaccionan entre sí y con el medio que les rodea. Entonces, lo que hemos descubierto a lo largo del último siglo y medio, sobre todo a lo largo de las últimas décadas de investigación, pues viene a cuestionar una idea que alguna gente tiene todavía, pero que es errónea, que es la que pues, yo considero que puede ser útil por llamar la visión idílica de los procesos naturales. A día de hoy, además de haber personas defensoras de los animales que pues, se oponen a las prácticas que consisten en que los seres humanos dañen a los animales, como sucede, por ejemplo, fundamentalmente con la explotación animal institucionalizada para la producción de productos de origen animal, pues igual que hay personas que se oponen a eso, también hay personas que además ayudan a los animales en otros ámbitos, que prestan ayuda, por ejemplo, a los animales que viven en el mundo salvaje. Entonces, pues cada cierto tiempo pues salen en las noticias, pues por ejemplo, casos de personas pues que rescatan animales, por ejemplo, animales pues que se están ahogando en un estanque, o que por ejemplo han quedado atrapados, por ejemplo en arenas movedizas o en alguna circunstancia por ejemplo, lagos helados, etcétera, etcétera. Hay múltiples casos de esto que podemos encontrar en las noticias, como digo. No solo eso, hay también iniciativas
que se llevan a cabo a mayor escala. Por ejemplo, existen centros de rescate para estos animales, existen orfanatos para animales que viven en el mundo salvaje que han quedado huérfanos. Existen también iniciativas a mayor escala, como pueden ser hospitales para animales enfermos y heridos. Existen también programas de vacunación de animales. Esto es muy interesante. Muchas veces se lleva a cabo para evitar que los animales transmitan a los seres humanos ciertas enfermedades. Por ejemplo, esto se ha hecho con la rabia durante décadas y así se ha conseguido erradicar la rabia de amplias zonas. Pero estas medidas, que también, por ejemplo, se podrían llevar a cabo contra muchos de los coronavirus que padecen distintos animales no humanos que todavía no han sido transmitidos a los seres humanos, por ejemplo. Y esto, aunque se lleva a cabo para ayudar a los seres humanos fundamentalmente, lo que nos muestra es que es un método eficaz que en la práctica ya se está llevando a cabo para ayudar a los animales. Entonces, todo esto nos muestra que podemos ayudar a los animales en el mundo salvaje. Pero claro, eso también nos muestra algo, que es que los animales no humanos en el mundo salvaje no viven en esa situación idílica a la que antes me refería, sino que muchas veces sufren terriblemente por un gran número de circunstancias. Muchas veces en esas circunstancias los seres humanos influyen. Por ejemplo, los seres humanos han transformado el clima y esto lleva a que pues las condiciones ambientales hostiles, por ejemplo, condiciones que tienen que ver con el tiempo, con el clima, que afectan comúnmente a los animales u otras relacionadas con ellas, como por ejemplo pueden ser toda una serie de desastres naturales, pues los seres humanos los hayan fomentado en mayor medida, ¿no? Pero independientemente de esto, independientemente de la acción humana, los animales no humanos ya con anterioridad a nuestra transformación del clima ya sufrían terriblemente por estos hechos. También, por ejemplo, padecen en muchos casos, como antes he dicho, enfermedades, sufren también lesiones, accidentes, en fin, también pasan muchas veces hambre, sed, pueden también sufrir por otros aspectos, como por ejemplo puede ser variaciones en algunas circunstancias relativas a su entorno, por ejemplo, si aumenta la salinidad o si disminuye la salinidad en ciertas aguas, etcétera, etcétera, ¿no? No solo eso, sino que nuestro estudio sobre la dinámica de poblaciones y también sobre la mortalidad con relación a la edad de estos animales y también, por ejemplo, en lo que respecta a las diferentes estrategias reproductivas que tienen los animales en relación a esto, lo que muestra es que una gran parte de los animales no humanos se reproducen trayendo al mundo a enormes cantidades de animales, ¿no? Hay excepciones a esto. Entonces, por ejemplo, los animales con los que los seres humanos igual están más emparentados, pues acostumbran a tener solo una cría cada vez que se reproducen, ¿eh? Y entonces lo que hacen es invertir mucho en la supervivencia de esa cría, ¿no? Gastan mucha energía en cuidados paternales o maternales. Lo que sucede, bueno, en realidad normalmente más maternales que paternales, hay que decir, también entre los seres humanos, sin duda. Pero lo que sucede es que en el caso de la inmensa mayoría de los animales no humanos, la estrategia reproductiva seguida no es esta, sino que es otra diferente. Consiste en traer al mundo enormes cantidades de animales no humanos. Pues, por ejemplo, ciertos mamíferos, como por ejemplo los de menor tamaño, como roedores y otros, pues pueden tener más de 100 crías a lo largo de su vida. Otros animales, anfibios, peces, pueden tener miles, decenas de miles de crías, algunos peces millones de crías, ¿no? Ponen millones de huevos. Los invertebrados también ponen normalmente grandes cantidades de huevos. Existen excepciones a esto, por ejemplo, pues los escarabajos peloteros ponen muy pocos huevos a lo largo de su vida, pero por lo general no es así. Y el motivo por el que esto sucede es porque las condiciones de vida de los animales en el mundo salvaje no son idílicas, sino que incluyen toda esta serie de desafíos muy significativos que les causan enorme sufrimiento y muchas veces una muerte prematura. Pero aquí lo interesante es que los seres humanos podemos actuar en su defensa y ya he mencionado antes algunos ejemplos de maneras en las que esto ya se está haciendo. Pues, por ejemplo, con rescates que a título individual mucha gente lleva a cabo, con centros de asistencia a animales, ¿no? Con otros programas, como por ejemplo he dicho, programas de vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, la biología nos muestra también, nos ilustra un poco más para que entendamos cómo son las vidas de los animales realmente, y no solo eso, sino que además también nos puede servir de base para aprender más sobre cómo podemos actuar en su defensa. Entonces, en definitiva, ya para concluir,
lo que podemos ver es que propiamente los descubrimientos que se han realizado en biología contemporánea no marcan una diferencia crucial, fundamental en nuestra comprensión sobre cómo deberíamos actuar hacia los animales, pero sí que ilustran, en primer lugar, cómo a lo largo de la historia los seres humanos han tenido muchos prejuicios en su consideración sobre cómo son los animales y sobre las diferencias que hay entre animales no humanos y seres humanos. En segundo lugar, nos muestra también que estos prejuicios se enfrentan con un gran número de contraejemplos. En tercer lugar, nos ayuda de algún modo a cuestionarnos esos prejuicios. Si bien esta ayuda no es imprescindible, porque podríamos perfectamente haber llegado a la conclusión de que los seres humanos no deberían dañar ni discriminar a los demás animales sin necesidad de tener esos descubrimientos, lo cual muestra el hecho de que con anterioridad a la publicación de las obras de Darwin ya existía en el mundo gente vegana, ya existía en el mundo gente que cuestionaba el especismo. Uy, perdón. Disculpen. Y por último, también lo que la biología contemporánea nos proporciona son nuevos instrumentos para comprender mejor cómo son la vida de algunos animales, por lo menos, y qué es lo que podemos hacer en su defensa. Hemos visto que, en primer lugar, nos dan nuevas razones, aunque ya las podíamos tener de antes, para entender que muchos animales son sintientes, y luego, por último, también hemos visto que nos ilustra sobre por qué y cómo podemos actuar en defensa de los animales en el mundo salvaje. Así que bueno, eso es todo lo que les quería comentar en esta presentación inicial. Entonces, si tienen preguntas o cosas que quieran que pues tratemos, si quieren conversar sobre este tema, pues genial, yo estaré encantado de oír todo lo que tengan que decir. Muy bien, muchas gracias, Óscar, por esta magnífica ponencia que nos ilustra bastante acerca de estas consideraciones humanas poco justas, pero sin embargo, en la actualidad, pues qué bueno que se reflexionan en ellas para que se empiecen a generar entonces cambios que estén justificados y que se tengan que integrar y considerar dentro de la vivencia moral humana. Bueno, vamos a pasar entonces a algunas preguntas que ya se hicieron aquí en el chat. Óscar, si te parece, doy lectura a ellas. A Cedillo pregunta: la sintiencia en la elaboración de las leyes, ¿cómo se asume por parte de los poderes legislativos en México? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí fue clara la pregunta, Óscar, o no? Más o menos, pero bueno, vamos a ver si puedo más o menos responder algo sobre eso. Bueno, a ver, yo tampoco tengo un conocimiento jurídico sobre cómo está la situación en México. He visto que una de las personas que está aquí en la conferencia es Brenda Yesenia Olalde Vázquez, que es experta en el tema y ella seguramente sí tendría mucho más que decir. Entonces, te mando un saludo, aprovecho. Y bueno, lo único que yo podría decir es que lo que está sucediendo es que con el paso del tiempo, cada vez en más países se están llevando a cabo iniciativas para, de alguna manera, intentar incorporar la consideración de la sintiencia como un criterio relevante. Tengo una idea de que algo por el estilo se hizo en la Constitución de la Ciudad de México, pero no conozco los detalles. Entonces, estos son pasos adelantes que de alguna manera sirven en el ámbito de los fundamentos jurídicos, pero que en sí propiamente no tienen por qué constituir un avance concreto cuando no van acompañadas de prescripciones concretas, cuando no van acompañadas de un cuerpo legislativo que efectivamente da una protección efectiva, concreta a los animales no humanos o que prescribe la necesidad de implementar ciertas políticas públicas, ¿no?
Pero bueno, como ya digo, de eso, sin duda, la gente que estáis allá en México podéis saber más que yo. O sea, yo os remitía a Brenda porque sé que está haciendo un trabajo muy importante sobre este tema. Bueno, ella creo que no trabaja solo sobre esta cuestión en México, creo que trabaja de carácter más general. Pero bueno, ella y otras personas expertas en la cuestión del derecho animal en México, sin duda podrán hablar de esto mejor de lo que puedo hacerlo yo. Bien, Mariela Angélica dice, el hecho de tener una idea arraigada de especies que nos pertenecen y que por lo mismo explotamos, pregunta, ¿fundamentaría la propuesta de que el COVID-19 surge como consecuencia de una degradación ambiental? Bueno, o sea, no está claro cuál es aún todavía hay ciertas hipótesis, ¿no?, sobre cuál es el origen de la COVID-19. Entonces, en función de cuál sea esa hipótesis, pues podría ser que sí o podría ser que no. Yo más bien consideraría que es la explotación de los animales. De hecho, la explotación de los animales es lo que está detrás de gran parte de las enfermedades que padecemos. O sea, a día de hoy, por ejemplo, con las medidas de restricción, de distanciamiento social, pues lo que estamos viendo es que la gripe está yendo a menos, pero muy significativamente. O sea, donde yo estoy, el índice, me parece, de gripe, creo que ha bajado, o sea, no es que haya bajado a índices históricos, sino que está por debajo del 1%, si los datos que he leído son correctos. ¿Esto supone que va a desaparecer la gripe? No va a desaparecer la gripe porque vamos a continuar explotando a los animales. Entonces, los animales van a continuar pasando la gripe a los seres humanos. Una de las hipótesis que defiende Jared Diamond cuando explica por qué cuando los primeros europeos llegaron al Caribe y luego a México a hacer el mal, y eso tuvo como consecuencia, entre otras cosas, que un enorme número de la población nativa de lo que hoy se llama México y otros países cercanos muriera por distintas enfermedades, era el hecho de que en Europa y Asia y África, en el antiguo mundo, había más animales domesticados, no solamente numéricos, sino más especies de animales domesticadas. Entonces, los seres humanos que había ahí ya habían adquirido todas estas enfermedades de todos estos animales, ¿no? Y entonces, por eso, la población americana no había estado en contacto con estas enfermedades. Entonces, no solo digamos, el origen zoonótico de la COVID no es una excepción, o sea, quizás cubra a un enorme número de las enfermedades que padecemos. Por una parte, porque explotamos a los animales en sitios como son las granjas industriales, por otra parte, porque también agredimos y nos comemos, bueno, o agreden y se comen, yo no, a animales que viven en el mundo salvaje. Ok, de Norma Hernández. La idea de pertenencia de las especies surge de la religión, es un punto de vista religioso, utilitarista. Las zoonosis son consecuencia de nuestra utilización del hábitat sin pensar en las consecuencias. Simple ignorancia de quien entra en contacto con la naturaleza. Tal vez sea un comentario, no tanto una pregunta, pero si tuvieras algo que decir al respecto, Oscar. Sí, es más bien un comentario. Bueno, en realidad son tres comentarios diferentes. Entonces, lo que diría sobre ello, bueno, para comentar algo del primero y del último, sobre el último, pues ya lo he indicado con anterioridad, realmente no es solo la interacción con los animales que hay en el mundo salvaje, también es la interacción con los animales explotados, ¿no? De hecho, pues las pandemias son una cosa común, lo único que pensábamos que la próxima pandemia iba a tener origen en alguna granja industrial y el año que viene puede haber otra, o este año puede haber una nueva pandemia, ¿no? De hecho, pues hace un poco más de una década, pues tuvimos la gripe A, que si no me equivoco, pues precisamente en sus orígenes se dio particularmente pues en México, ¿no? Entonces, bueno, no se trata solo de la relación con los animales que viven en el mundo salvaje. Y por otra parte, lo que esto nos da es motivos añadidos
a los que antes indicaba para intentar actuar también en defensa de los animales en el mundo salvaje. Entonces, los planes de vacunación, por ejemplo, de animales contra ciertas enfermedades, que ahora yo creo que se van a ver impulsados, pues son de ayuda para los seres humanos porque evitan zoonosis, pero también, sobre todo, son de ayuda a los animales no humanos que les salvan de muchas enfermedades que a ellos también les causan terribles daños, ¿no? Con respecto a lo primero, en relación a la relación entre el especismo y la religión, querría apuntar que yo más bien no creo que la religión sea el origen del especismo. Creo que más bien que estamos en sociedades especistas y por eso esas sociedades especistas dan lugar a religiones especistas. Sociedades no especistas pues darían lugar a religiones no especistas, y no solo eso, sino que distintos entornos, distintas coyunturas dan lugar a religiones que son más especistas o menos especistas, ¿no? Entonces, yo qué sé, el budismo o el jainismo, ¿son especistas? Pues sí, son especistas, pero son mucho menos especistas, por ejemplo, que las religiones abrahámicas, ¿no? Entonces, creo que más bien la dirección es la inversa. Ok, de Fiorella Pierantozzi. Si se les considera a los animales no humanos como seres sintientes, ¿qué haría falta para otorgarles consideraciones morales? Bueno, el paso intermedio es considerar que efectivamente el respeto por alguien, o sea, la consideración moral que alguien reciba, debe venir vinculada a la posesión de sintiencia. Hay un argumento muy sencillo. Bueno, hay distintos argumentos para defender esto, pero yo creo que hay uno que bueno, quizás no es tan sencillo. Tiene una explicación sencilla y una explicación un poco más compleja. La explicación sencilla es que lo que nos causa daño pues es tener experiencias negativas, ¿no? Y a veces también que nos priven de experiencias positivas, puede ser. Entonces parece que todo ser que tuviera estas experiencias pues debería ser, por lo tanto, respetado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si lo relevante para sufrir un daño es la sintiencia, y si aceptamos la idea de que deberíamos actuarnos de maneras relevantes para las decisiones que estamos tomando, pues dado que lo relevante para considerar moralmente a alguien es cómo vamos a afectar a ese alguien, deberíamos considerar que la sintiencia pues es ahí lo que importa. En realidad, esto lo he explicado de manera muy rápida, ya he dicho que hay una explicación sencilla y hay otra compleja para esto, para este argumento. Quien quiera ver la explicación compleja puede ver en la página de Ética Animal, hay una sección, hay distintas secciones de artículos, pero hay una sobre artículos con respecto a la cuestión del especismo, y entonces una parte trata los argumentos contra el especismo, y uno de los argumentos es el argumento de la relevancia, que explica todo esto en más detalle. Bien, están empezando a hacer varias preguntas. De Brenda Regina. Algunos de los argumentos para mantener a los animales silvestres en zoológicos, granjas o como animales de compañía tiene que ver con que su vida en el mundo natural no es paradisíaco y solo bajo el cuidado del humano pueden tener una buena vida. Bueno, pues lo que sucede es que ahí hay un par de puntualizaciones que hay que hacer. Entonces, en primer lugar, el hecho de que los animales no humanos tengan, a veces, se enfrenten en el entorno salvaje a circunstancias que les causan daño, no es un motivo para que añadamos más daño ahí. Más bien lo que tendríamos es que darles ayuda cuando podemos. Y en lugares como los zoos, yo creo que esto no sucede porque los animales están estresados y están sufriendo de múltiples maneras, ¿no? Sobre todo en el caso de los animales acuáticos, ¿no? Pero también en el caso de los animales como mamíferos y otros vertebrados, pues esto se puede ver que no viven en el medio acuático, esto también se puede ver de manera muy clara, ¿no? En cambio, sí que existen iniciativas como son refugios para animales, santuarios para animales, donde el fin es ayudar a los animales como tal y no un fin lucrativo o para el entretenimiento o otros fines centrados en los intereses de los seres humanos, donde sí se ayuda a los animales no humanos. De Martín Romero. Hola, Oscar. Gracias por tu punto de vista. Confieso que es la primera vez que escucho esto y quiero preguntar, desde el antiespecismo, ¿cómo se explican los eventos como convergencia, divergencia en evolución? Bueno, y en caso de la sistemática de las
antropomorfias y simpleciomorfias. Bien, pues lo que hay que decir sobre esto es que el antiespecismo es la posición que rechaza el especismo. El especismo es una forma de discriminación. El especismo consiste en el trato o consideración desfavorable de quienes no pertenecen a una cierta especie o quienes no son clasificados dentro de una cierta especie. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, el antiespecismo no tiene nada que decir sobre estas cuestiones en la medida en que estas cuestiones son cuestiones descriptivas. Bueno, o sea, los fenómenos a los que te refieres propiamente, de lo que se trata es de describirlos. Son fenómenos que suceden en el mundo. Entonces, dar cuenta de ello es lo que hace la ciencia, que lo que hace es intentar dar descripciones lo más ajustadas posibles a la información que tenemos, a la información que recibimos. Mientras que el antiespecismo u otras posiciones de carácter moral no van sobre describir cómo son las cosas, sino que van sobre prescribir cómo deberían ser. Lo que pasa es que claramente se tienen que asentar en un conocimiento, tienen que estar informadas por cómo son las cosas a la hora de saber cómo realizar inferencias sobre lo que nos dicen esas prescripciones. Entonces, si a mí el antiespecismo me dice, tienes que respetar a todos los seres sintientes. Bueno, yo luego lo que tengo es que ir a ver lo que me dice la ciencia sobre qué seres puedo considerar que son sintientes. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, quiero recuperar algo que indiqué con anterioridad, que es que el estudio sobre cómo los organismos en conjunto y en concreto como dentro de ellos los organismos animales o los organismos animales sintientes, pues van transmitiendo diferentes características a sus descendientes, y esas características acaban haciendo que existan grupos de organismos que sean diferentes unos a otros, ¿no? Es un estudio que podemos hacer sin necesidad de posicionarnos a favor del especismo ni tampoco en contra de él. Es algo externo a esto. Lo que pasa es que a veces en los conceptos que se emplean en dicho estudio puede haber prejuicios, que es a lo que antes apelaba, ¿no? Por ejemplo, cuando no se aplica el mismo criterio para distinguir entre seres humanos y otros animales y entre otros grupos de animales entre sí. Entonces, cuestionar por este motivo esta cuestión no quiere decir que conceptos como, por ejemplo, el concepto de especie no puedan ser útiles, ¿no? Puede que sean de utilidad. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta de que cuando los estamos empleando ciertas categorías que son borrosas. Y el hecho de que demos prioridad a, por ejemplo, una cierta interpretación de esa categoría sobre otra, pues a veces puede deberse a consideraciones que son externas al rol que juegan esas categorías en ese estudio concreto. Entonces creo que esto es lo que diría de manera más general para no entrar en más detalles. Ok, Alejandro tiene la mano levantada. Alejandro, puedes abrir tu micrófono. Doctor Alejandro Herrera. Saludos, doctor Alejandro. Hola, ¿me escucho? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Hola, Oscar, un gusto escucharte y un placer verte una vez más. Me incorporé un poco tarde y no sé si Víctor mencionó, dado el título de tu ponencia de Darwin a Ryder, que el día de hoy coincide con el día de Darwin. Mundialmente sí se celebra, pues es una feliz coincidencia, y recordemos que Darwin tiene ese escrito conocido sobre las emociones en los animales y en el ser humano, en los otros animales y en el ser humano. Tengo muchísimas coincidencias contigo y no solo quisiera añadir una reflexión, a ver qué te parece, que dado que hay la posibilidad de que artrópodos, insectos, etcétera, posean sintiencia,
Entonces, la sintiencia no puede tener como criterio de su posesión la presencia de un sistema nervioso central, puesto que esos artrópodos no lo tienen. Se habla además no se habla de cerebro, en muchos casos se habla de cerebroide, de sistema nervioso periférico. Ahí Claudia Edwards, que está presente en la reunión, podría ilustrarnos más. Entonces yo he pensado que quizás más bien deberíamos juzgar como criterio para la posesión de sintiencia, o en todo caso pensar que la sintiencia, si se entiende que hay sintiencia sí, solo si hay sistema nervioso central, no sería entonces el criterio de consideración moral relevante, sino que tendría que ser la capacidad de huir de un estímulo nocivo para el organismo en cuestión, o la capacidad de aproximarse a algún estímulo benéfico para la continuación de la vida del organismo en cuestión. Si esto es así, tendríamos que ampliar el criterio de consideración moral a la motilidad en términos de aproximación y evasión de ciertos estímulos. Y entonces no sería únicamente la posición del sistema nervioso central el criterio relevante. ¿Qué opinas, Oscar? Muy bien, vale, pues muchas gracias, Alejandro. Un placer verte por aquí de nuevo. Hacía tiempo que no hablábamos. Espero que todo vaya bien. Bueno, genial. Pues mira, sobre lo que planteas, voy a comentar un par de cosas. Lo primero, sí, lo de Darwin, pues es una feliz coincidencia. También insisto en otra cosa, que es que el título ya me vino un poco dado. Entre otras cosas, bueno, hoy es ese día, pero ayer fue el Día de las Mujeres en la Ciencia. Entonces, debo decir que a mí me resultaba un poco incómodo que en el título aparecieran mencionados 2 varones y no apareciera mencionada ninguna mujer. Sobre todo porque en biología, como otros campos científicos, las mujeres tradicionalmente han sido dejadas de lado, su trabajo no ha sido correctamente valorado, y también porque además viene al caso porque, mira, estamos aquí haciendo un seminario sobre esto y aquí estoy yo, que soy un varón dando este seminario, cuando la mayor parte de quienes trabajan en el ámbito de la ética animal son mujeres. En fin, entonces eso es un apunte también que quería decir con respecto a lo primero que habías comentado. En relación a la cuestión de la sintiencia, bueno, yo haría una distinción aquí. Yo no hablé de sistema nervioso central, yo lo que creo que es más adecuado es hablar de sistemas nerviosos centralizados, los sistemas nerviosos que tienen una cierta centralización. Entonces, en este sentido, aunque los artrópodos no tengan lo que se conoce como sistema nervioso central, tal y como lo entendemos, por ejemplo, en los seres humanos, sí que tienen un sistema nervioso con una centralización. ¿Por qué considero que la centralización es importante? Porque si no hay centralización, lo que parece que puede haber es una transmisión de información. Como, por ejemplo, si yo ahora me golpeo la rodilla y como resultado de eso yo muevo mi pierna por un acto reflejo, ahí realmente lo que está sucediendo es que la información nerviosa está siguiendo, como saben, 2 rutas. Entonces, por una parte, hay la ruta larga que va hacia mi cerebro y por otra parte, hay la ruta corta que va directamente, digamos que, bueno, no es que no va directamente, pero toma, digamos, un atajo para volver rápidamente al aparato motor y causar ese movimiento sin que yo lo decida, ¿no? Entonces, lo que puede suceder es que ocurra algo semejante en el caso de animales que tienen sistemas nerviosos sin centralización. Puedo pensar en el caso de una hidra. Una hidra tiene un sistema nervioso, pero yo creo que las evidencias disponibles llevan a concluir que seguramente no sea sintiente, porque digamos que no se detecta ahí ningún núcleo claro que pudiera llevar a cabo un procesamiento de información. Entonces ahí más bien lo que parece es que hay una transmisión de información de células sensoras a células motoras, ¿no? En cambio, si tienes un animal que tenga un encéfalo, ¿no?, que tenga un cerebro, o sea, bueno, lo de que se hable de estructuras cerebroides en el caso de artrópodos, de insectos y de crustáceos, a mí, bueno,
me parece que, o sea, es buscar un nombre alternativo para llamar a lo que hay ahí, que ahí hay un cerebro. Es un cerebro muy simple, pero es un cerebro. Otra cosa diferente es, por ejemplo, si hablamos de moluscos, no como los cefalópodos, que esos sí tienen sistemas nerviosos complejísimos, sino como, por ejemplo, los bivalvos o los gasterópodos, que estos animales sí que no tienen un cerebro, lo que tienen son pares de ganglios, y ahí sí que se habla de pares de ganglios cerebroides y creo que con sentido. Bueno, no sabemos cómo tiene que funcionar cómo tienen que funcionar las estructuras físicas para dar lugar al fenómeno que conocemos como conciencia. No tenemos ni idea de cómo es así. Por lo tanto, como no sabemos qué funcionamiento tiene que haber, no digo funcionamiento de la materia, sino funcionamiento de lo físico, ¿no? Porque vete tú a saber, igual no es una cosa material, igual es una cosa que tiene que ver más con la energía, o vete tú a saber, algo que tenga que ver con un colapso de onda, vete tú a saber. La cuestión aquí es que, como no sabemos esto, tampoco sabemos qué estructuras físicas son las requeridas para esto. De manera que podría bien ser el caso que las estructuras requeridas puedan ser ya las de los cerebros de los artrópodos. Y quizás estructuras como las que encontramos en los gasterópodos o en los bivalvos ya sean suficientes para eso. Quizás ya esos ganglios cerebroides ya puedan procesar información de manera relevante para tener una experiencia, ¿no? Si, por ejemplo, consideramos el caso de por ejemplo, animales que no tienen ninguna clase de centralización, pero tienen, por ejemplo, sistemas radiales, ¿no? Como puede ser el caso de las medusas, ¿no? Esa especie de radios de nervios pueden ser suficientes para procesar información. Yo ahí ya tengo mis dudas, mis serias dudas de que esto sea así. También dudo, por supuesto, en el caso de animales como los gasterópodos, ¿no? Pero aún así yo le atribuiría una probabilidad nada despreciable a esto. Entonces, en este sentido, los otros criterios a los que apelabas, Alejandro, como por ejemplo el de la motilidad, yo creo que sin duda son criterios indicadores de que puede haber sintiencia, ¿no? Son ciertos criterios de carácter conductual y conductual fisiológico, ¿no? Que creo que de alguna manera pues nos pueden dar razones a mayores o razones de menos para considerar que sean sintientes. Pero yo creo que el criterio más importante del que disponemos es el fisiológico. Con todo, a día de hoy no es un criterio, insisto, que podamos creer sin ningún tipo de dudas. Y además el problema es que no sabemos cuándo vamos a tener un criterio más sólido. Y el problema es que hasta que no resolvamos lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia, hasta que no sepamos cómo tiene que funcionar las estructuras físicas para dar lugar a la conciencia, no vamos a poder resolver esto. Entonces yo creo que esto es lo que te respondería. O sea, yo creo que una cierta centralización sí que tiene que ser necesaria, pero no en el sentido de lo que ocurre en el caso de los seres humanos y otros animales más cercanos a ellos, por lo que no es requerido una estructura como aquello a lo que se llama sistema nervioso central en el caso de los seres humanos. Bueno, yo me quedaría quizás con el concepto de percepción, que también puede ser problemático, y ignorar por el momento el de sintiencia. Si hay percepción, bueno, alguien podría decir que si hay percepción hay sintiencia, pero como no estamos seguros, pues con percepción nos podríamos quedar contentos por el momento. Oye, y yo estoy totalmente de acuerdo con la posibilidad de que las inteligencias artificiales puedan llegar a considerarse sintientes, como ya nos lo apuntaba Asimov en su ciencia ficción. Gracias, Oscar. Gracias a ti. Sí, Asimov y muchas otras personas. Bueno, últimamente creo que la más así conocida y reconocida es Anne Leckie con Justicia Auxiliar. Es una buena aproximación a problemas filosóficos de la identidad, de la conciencia también y que trata la cuestión de la inteligencia y la sintiencia artificial. Yo creo que la percepción no es suficiente, porque si entendemos la percepción como yo creo que la podríamos entender, ya no digo una computadora, una calculadora puede tener percepción. O sea, los inputs que están entrando ahí los puede codificar de ciertos modos en términos de información, y yo no creo que una calculadora sea sintiente. Tampoco creo que sea un criterio de la percepción para la consideración moral.
pero bueno, podríamos hablar mucho sobre estas cosas, en fin. Sí, mucho dependería de definiciones de estos conceptos. Sí, bien. Se han sumado algunas otras preguntas e inquietudes en el chat. Por cuestiones de tiempo y de organización del evento, me permito, le voy a ceder la palabra a Alejandra, que levantó la mano también hace un momento, y les comento que la sesión del seminario, esta y las que siguen, se van a dividir en dos partes. Una de ellas tiene que ver con una exposición temática por parte de un académico o de un experto en el tema, y posteriormente vamos a tener un tema coyuntural en el cual se van a analizar casos particulares o paradigmáticos en relación a relacionados con el asunto de ética animal. Y en unos momentos más me voy a permitir explicar un poco más al respecto, y solamente comentar que no es casual que a Oscar se le haya pedido hablar hoy de un tema relacionado con Darwin, debido a que en Movimiento Ambiental de Aguascalientes tenemos ya varios años con una agenda en la que se va abordando esta temática, y de hecho a los ponentes que siguen también se les sugirió una cierta temática con base en la agenda que nosotros ya llevamos de varios años al respecto. No es casual que a los ponentes se les haya pedido una exposición temática específica, y aquí Sergio Reyes, que es el encargado de la exposición coyuntural el día de hoy, les comparte precisamente este flyer de las actividades que tendremos el día de hoy. Alejandra, por favor, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta, que sea pregunta breve, por favor, Ale. Alejandra Escobar, puedes abrir tu micrófono. Listo. Sí, hola Oscar, un gusto. Esta pregunta la hice en el chat. Hablando un poco de Darwin, pues en El origen del hombre, él señala que hay una diferencia de grado y no de clase entre los hombres, entre los humanos y los animales. Esta diferencia reside básicamente pues, en lo que sería el bagaje cultural y en lo que él llama el sentido moral. Mi pregunta para ti es si en nuestro tiempo podemos hablar de una diferencia entre humanos y animales, es decir, desde un punto de vista antropológico, ¿tú cómo defines al humano, al ser humano? Y otra pregunta breve, tú en unos artículos señalas que hay diferentes causas de sufrimiento en la naturaleza, entre ellas pues los incendios, el parasitismo, la depredación, un clima extremo. Bien, aquí mi pregunta es si habría que diferenciar entre qué tipo de eventos son intencionales y de alguna otra manera son responsabilidad humana, y qué otros eventos pues no son intencionales y no son nuestra responsabilidad. No sé tú qué piensas al respecto. Por ejemplo, pues la depredación o la estrategia reproductiva dominante, la R que ustedes mencionan. Gracias, Oscar. Muy bien, muchas gracias por las cuestiones que planteas. Entonces, con respecto a lo primero, yo definiría al género humano como aquellos, digamos que aquel grupo que contiene a los individuos que tienen una cierta información genética. Eso es una definición que yo daría. Por otra parte, quizás esta definición sea incorrecta y podamos definirlo como en términos de parentela. Y podemos decir, son aquellos que descienden de ciertos animales, por lo menos hasta un cierto punto. A partir de un cierto punto, igual los seres humanos tienen hijos e hijas que ya no son seres humanos. Estas dos definiciones yo creo que podrían valer. No son definiciones en términos de ninguna capacidad ni nada así, porque un ser humano puede nacer sin tener ninguna capacidad de ningún tipo.
y sigue siendo un ser humano. Es cierto que los seres humanos han construido una cultura, también muchos otros animales han construido una cultura, tienen rasgos culturales propios, pero hay seres humanos que no participan de esta cultura, por lo menos no activamente, porque no tienen las capacidades cognitivas necesarias para ello. Con respecto a las cuestiones morales, por otra parte, también entre muchos animales no humanos, en concreto entre toda una serie de animales sociales, pues existen, digamos, formas de tratarse entre sí que no son tan diferentes de las que tenemos entre los seres humanos. Y posiblemente muchos animales sociales tengan ya un concepto, aunque sea primario y básico, de justicia, ¿no? Eso lo vemos, quien viva con un perro, por ejemplo, una perra, lo sabe perfectamente. Sabe que la perra se da cuenta de cuando ciertos actos nuestros son injustos con ella, ¿no? Esto también, quiero también indicar una cosa, porque en relación a esto, a veces se dice, el especismo es algo inevitable porque los animales también son especistas, ¿no? Y en realidad esto sí que no es el caso. Los animales no humanos no son especistas, porque los animales no humanos no establecen una distinción entre quienes pertenecen a su especie y los demás. En todo caso, pueden establecer algunos animales sociales una distinción entre quienes pertenecen a su grupo y el resto. Recientemente en los medios de comunicación salieron distintas noticias sobre una guerra que se está librando a día de hoy entre diferentes comunidades de chimpancés en África. Y del mismo modo, no creo que los seres humanos hayan sido especistas siempre. Yo creo que el especismo es algo muy reciente. Pero no porque los seres humanos en el pasado respetaran a los animales no humanos, que eso nunca lo han hecho, sino porque es muy reciente que los seres humanos hayan aceptado la idea de que deben dar plena consideración moral a todos los seres humanos. Con anterioridad, los seres humanos daban consideración moral plena solo a algunos seres humanos, y a quienes eran de otras comunidades no les daban ninguna consideración moral, ¿no? Y esto sucede también en el caso de comunidades humanas que han vivido en el Neolítico o en el Paleolítico, ¿no? En fin, eso con respecto a la primera cuestión. Con respecto a la segunda cuestión, ya me olvidé, ¿cuál era? Perdona, me puse a presentar la primera y se me fue la segunda. Sí, te preguntaba acerca de que ustedes, bueno, he leído artículos tuyos y de... Sí. Donde señalan diferentes causas de sufrimiento en la naturaleza, incendios, depredación, el clima extremo. Entonces yo me pongo a pensar que sí, efectivamente, algunas causas sí son provocadas por los seres humanos, pero hay otras causas de sufrimiento que considero que propiamente han sido una estrategia evolutiva y que de alguna manera ha coadyuvado a que las especies animales tengan esas adaptaciones, ese tipo de reproducción, y no es una responsabilidad humana. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, bien. Bueno, disculpa disculpa de veras por hacerte repetir la pregunta. Eso es por estar ya viejo. A mí con 20 años no me pasaban estas cosas. Me acordaba de todas las preguntas. Me hubieras hecho 5 o 10, me habría acordado de todas. Pero ahora ya estoy degenerando. Bien. Vamos a ver. Sin duda, existen dentro de los daños que pueden sufrir los animales, algunos son daños antropogénicos, o sea, daños causados por los seres humanos directamente, otros son daños antropogénicos indirectos, por ejemplo, cuando causamos que el clima cambie y eso afecta a los animales no humanos, y otros son daños naturales. A día de hoy, lo que sucede es que yo creo que la gran parte de los daños naturales están mezclados ya, se combinan con circunstancias antropogénicas. Porque los seres humanos hemos alterado completamente como el clima a nuestro alrededor y otras circunstancias relativas a cómo es el entorno en el que se encuentran los animales, de manera que no está ya claro que pueda haber una distinción clara y bien determinada entre daños antropogénicos y daños naturales. Dicho esto, la cuestión de la responsabilidad para mí no sería en realidad muy relevante. El hecho de que los seres humanos causemos un daño no creo que nos dé más motivos para evitar ese daño que otra circunstancia. Por ejemplo, imaginemos que yo voy andando por la calle y veo dos cosas. Veo
que una persona va a pegarle a otra, le va a pegar, por ejemplo, un puñetazo o algo así, y por otra parte veo que una roca va a caer en la cabeza de otra persona y la roca es muy grande. Bueno, yo no considero que tenga la responsabilidad de evitar lo primero, pero no lo segundo. No considero que evitar lo segundo, como es una cosa natural, no tenga importancia. Yo en lo que me fijaría es en cuál es el daño más relevante ahí para tomar esa decisión. Entonces, en el caso de las distintas maneras en las que dije que se ayuda a los animales, cuando, por ejemplo, se rescata animales huérfanos o cuando se asiste a animales enfermos o cuando, por ejemplo, se vacuna a animales contra ciertas enfermedades que les causan terrible sufrimiento, pues el hecho de que estos daños tengan su origen en la actividad humana, para mí no sería lo fundamental. Lo fundamental sería el daño del que estamos salvando al animal. O sea, si nos encontramos un pobre animal que se está ahogando en un estanque y podemos rescatarlo, pues aunque ningún ser humano le haya empujado, a ese animal le vamos a ayudar un montón y yo creo que deberíamos hacerlo. Ok, muchas gracias, Oscar. Ale, gracias por tu participación. Sí quisiera hacer la siguiente observación. Acordamos entonces que las preguntas se hacían en el chat. No obstante, más o menos creo que agoté las preguntas que estaban en el chat y el doctor Alejandro Herrera tenía la mano levantada y posteriormente Alejandra, y por eso opté por darles la palabra. Se han sumado otras preguntas, pero yo personalmente se las voy a hacer llegar a Oscar y yo creo que él con todo gusto podrá también dar respuesta a ellas, pero creo que en general pues esos temas ya han sido abordados. No hemos terminado aún, no obstante, voy a permitirme mostrar la constancia, el reconocimiento que tenemos aquí para Oscar. No sé si lo alcanzas a ver, ahí más o menos, algo así. Doy lectura. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Filosofía del Políticas Públicas de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, AC, otorgan la presente constancia a Oscar Horta por su participación como conferencista en la segunda sesión del Seminario Permanente de Ética Animal con el tema de Darwin a Ryder, la biología contemporánea y la ética antiespecista. Aguascalientes, 12 de febrero de 2021. Entonces te la haremos llegar a tu correo, Oscar, y te pido que si nos puedes acompañar en la segunda parte de esta sesión, que estará a cargo del maestro Sergio Reyes, donde aquí en estas sesiones del seminario, lo que nosotros vamos a buscar es que haya una incidencia académica, social y política. Entonces, por eso es que vamos a ir presentando temas coyunturales, como ya lo decía hace un momento, donde sí pedimos que nos apoyen, nos ayuden algunos de los participantes que están en este momento y que podríamos estar en contacto para que ellos nos propongan algún caso que les gustaría abordar. No tenemos todavía esa calendarización, entonces pues les pido que si tienen alguna propuesta ustedes, un caso que hayan visto, activistas que estén haciendo ahí alguna labor, nos gustaría que la compartieran entonces en este seminario, que sea un espacio para que pues nos retroalimentemos y aprendamos y haya fuerzas comunes en favor del bienestar de los animales y dar un paso adelante. Cedillo, has levantado la mano. Breve tu participación, por favor, para continuar. Cedillo. Nada. Ok. Bueno, entonces, a continuación, como ya lo señalé, va a participar en esta sesión Sergio Reyes Ruiz, que es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una maestría en comunicación que está cursando actualmente en la Universidad de Texas El Paso. Es el presidente fundador de Movimiento Ambiental de Aguascalientes
y él nos va a hablar del dilema gatos ferales versus aves silvestres. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Gracias de nuevo cuenta, Oscar, y a la audiencia. Voy a intentar irme muy rápido para culminar lo más pronto posible. Este es un tema que recién brotó hace justamente un mes. Estamos iniciando la Semana Invernal de Bienestar Animal, que tuvo, como podrán ver, varias actividades. Una de ellas, la de la presentación del proyecto CES, con la ponencia El gato feral y sus funciones en nuestro entorno por la doctora Karina Villalpando, que este proyecto es una colaboración entre Gatos para Todos AC y Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Ahí, bueno, ella habló y expuso cómo el gato es un depredador que cuenta con características naturales propias en general de la categoría de los felinos, pero bueno, particularmente el gato doméstico, pues qué cuestiones biológicas, fisiológicas le han ido permitiendo adaptarse, evolucionar y poder sobrevivir tanto en el entorno urbano como el periurbano e incluso rural. Y la cuestión de los gatos ferales como estas comunidades, sobre todo de felinos que ya no están tan asociados con la especie humana en el término de no convivir con seres humanos, pero bueno, que todavía están dentro de las demarcaciones de nuestras ciudades. La problemática aquí, bueno, viene en que hay una bondad y hay una condena, de alguna manera, en la cuestión de que pues son muy reproductores, tienden a multiplicarse rápidamente, pero bueno, destacar que el resultado de este problema socioambiental, más bien el origen de este problema socioambiental es el abandono y el descuido de quienes alguna vez los tuvieron como dueños o dueñas. Y bueno, aquí una de las preguntas que se abordó fue ¿qué tan riesgo potencial significan para otras especies, tanto residentes como migratorias? La doctora defendió la postura de que al ser un animal y unas comunidades que están en las zonas urbanizadas, pues no representan tanto un riesgo para las cuestiones silvestres, ¿no? Bueno, aquí también aprovechando la pausa y la cuestión del tiempo, pues solicitarles que para la cuestión de la asistencia vayan registrando su nombre en el chat, por favor. Bueno, desde luego se habló, es esta también una de las cuestiones semánticas, ¿no? De cuando se empieza a considerar a una especie o a una población como plaga, pues ya hay una carga negativa en donde se le considera una problemática y que tradicionalmente, pues a una plaga se le erradica, se le elimina de una manera contundente, rápida y potente. Y bueno, el gato feral se llega a considerar como tal y bueno, vienen asociadas ciertas respuestas sociales y o gubernamentales. El proyecto en particular significa capturar, esterilizar y soltar, y se presentó como una estrategia idónea de varias que existen, una actividad óptima para disminuir las poblaciones de estos felinos ferales. Hubo objeciones y oposición por parte de integrantes del Grupo de Observadores de Aves de Aguascalientes, en donde insisten en que el gato doméstico es la principal causa de muerte de las aves, que es la categoría que más les preocupa. Muestran un metaanálisis y un análisis que está incluido en el primero, que bueno, también aquí hay que subrayar esta parte que dice que la pérdida del hábitat es por mucho la principal causa de la declinación de las poblaciones
de la avifauna, ¿no? Y en este sentido, bueno, es la especie humana más allá de los felinos, que también son indirectamente una introducción de una especie exótica en distintos hábitats, quienes representamos la mayor amenaza para estas y otras categorías, tristemente, de animales no humanos en el planeta. Pero bueno, destacan esta cuestión de que es a través de los felinos, tanto los domésticos, los que viven en las casas particulares, como los ferales, ¿no? Que ya están semi-asilvestrados o totalmente silvestrados. Y bueno, también en sus objeciones muestran el caso de un reyesuelo, del reyesuelo del igual, que hay por mucho tiempo, y todavía es una idea que se mantiene, que un solo gato fue el que exterminó a toda una especie. Ya estudios posteriores demuestran que al parecer fue una comunidad feral, no nada más un espécimen, pero bueno, estamos hablando de un ejemplo de varios que se tienen, donde tristemente la introducción del felino doméstico como especie exótica implicó y se documentó como la extinción de una especie completa. Y por otro lado, pues muestran algunos estudios en donde si bien los felinos se mantienen en áreas urbanas, esto es con la colocación de dispositivos de georreferenciación, GPS, algunos de ellos se mantienen en las áreas urbanas, otros combinan las áreas urbanas con las áreas verdes y algunos otros, como vemos en la columna de la derecha, pues trascienden por mucho los límites urbanos y periurbanos y se adentran en las áreas naturales, incluso algunas de ellas áreas consideradas como protegidas o de conservación, y pues eso implica una afectación en cuestiones ecosistémicas. El díptico argumentativo que yo fui compendiando en una discusión que se volvió álgida, hay que decirlo, en la presentación, y que bueno, también eso es lo que buscamos, ¿no? Que se detonen estos diálogos, que por un lado el proyecto felino insiste en que asesinar gatos y gatas saludables es éticamente incorrecto porque es arrebatar lo único que tienen, que es la vida. Pero bueno, el grupo ornitológico dice que bueno, regresarlos, que es la principal objeción que le ponen al proyecto, esta última letra de soltar, dicen pues captúrenlos, esterilícenlos, pero o sacrifíquenlos o no los regresen. Pero bueno, la cuestión de que son ferales implica que la gran mayoría no pasan el análisis etológico que se les hace. Se busca que sean adoptados en una casa, pero la gran mayoría no están en esas condiciones. Y bueno, al ser regresados, este grupo contraargumenta que indirectamente entonces se está asesinando a aves, reptiles, mamíferos, insectos y anfibios que están en los lugares. Responden la parte del proyecto felino, que bueno, que las comunidades ferales no tienen la culpa de haber sido abandonados y abandonadas, y pues están procurándose la vida conforme su especie y su comportamiento natural se los permite o les da esas capacidades. Pero bueno, contraargumentan que tampoco las especies nativas y los especímenes del lugar tienen la culpa de que una especie haya sido introducida y que esté atentando a su vez contra las poblaciones y los especímenes. Regresan en la argumentación a que, bueno, es nuestra especie la que le debe una consideración moral a estos gatos y gatas ferales porque, y como también es parte de este proyecto, a la hora que se les captura, no nada más se les esteriliza, sino se les vacuna y si es necesario se les dota de alguna curación porque pues en esta cuestión de vulnerabilidad tienen cuadros y tienen historiales de enfermedades, de inanición o de malnutrición, de golpes, de quemaduras, etcétera. Y bueno, en el contraargumento insisten en que pues también hay una necesaria consideración moral especial hacia estas otras especies nativas y poblaciones nativas depredadas que también han sido vulneradas por una
especie exótica contra la cual no tienen las herramientas evolutivas necesarias. El último argumento del proyecto felino es que eliminar las poblaciones ferales actuales no ha demostrado ser una medida eficaz. En otras experiencias, tanto con comunidades felinas ferales como de otras especies, pues eventualmente las poblaciones se van recuperando, haciendo esto un problema cíclico que no se resuelve con estas medidas, mientras que en el contraargumento dicen que, bueno, sí, que si bien un gato no llega o le es difícil quedarse en un nicho donde ya hay una comunidad felina instalada, pues entonces eso lo que significa es que se va a desplazar y se va a extender la problemática a otro sitio, a otra demarcación. La conclusión de una parte es que no es ético privar a la vida, de la vida a seres sintientes inocentes y saludables, sino buscar la disminución poblacional junto con otras medidas socioculturales. La otra parte insiste en que no es ético regresar a estos especímenes felinos ferales porque significa condenar a especímenes que muy probablemente sufran muertes dolorosas. Entonces, bueno, esa ese es en términos sucintos la cuestión y este debate. Y bueno, aquí por cuestiones de tiempo no alcanzaremos, porque tampoco queremos abusar de lo que hemos marcado, sobre todo porque a la 1 también empieza otra actividad de la misma jornada de celebración de Carlos Darwin. Entonces, bueno, quedará literalmente de tarea. Nosotros ya hemos empezado a configurar algunas respuestas a esta problemática, pero pues no queremos mostrar lo que nosotros tenemos para no contaminar la discusión, y entonces me parece que quizá lo más adecuado es como se habló al inicio de la sesión, y si no les recordamos esta parte, que en la parte para la constancia académica, para esta segunda sesión, una parte será el resumen de esta cuartilla sobre la ponencia del doctor Horta, y en la segunda una reflexión y una propuesta también de una cuartilla sobre esta problemática. Es decir, ustedes desde su perspectiva, ¿cómo resolverían o qué datos añadirían, qué luz podrían brindar a esta problemática, que es una problemática real, un debate real que se está viviendo, que se ha detonado, y que, bueno, creemos que se pueden encontrar los puntos de coincidencia necesarios, pero también sabemos, y algo el doctor Óscar Horta ha escrito también en sus artículos, también sabemos que se pueden dar enfrentamientos muy fuertes entre agrupaciones que parecerían con intereses similares, pero que en ciertas coyunturas terminan oponiéndose diametralmente. Y bueno, ya la siguiente sesión rápidamente veríamos lo que ustedes nos mandan por correo, y bueno, cuál es la solución que hemos estado desarrollando para contemplar ambas cuestiones, ambas partes, ambos intereses, e ir conciliando de manera que en lugar de dividir y enfrentar, se pueda unir y sinergizar las estrategias, las virtudes, las fortalezas de cada una de las agrupaciones, que además, bueno, habría que, y es como lo estamos proyectando, incorporar más visiones y más facultades para agendar y abordar propiamente e integralmente esta cuestión. Aquí ya hay algunas respuestas en el chat, pero bueno, les encargamos que como parte de la tarea nos envíen estas reflexiones, y bueno, aprovechando también esta participación al micrófono, ya para regresarle el mismo al doctor Salazar y vaya concluyendo la sesión,
Mencionar que en la primer, también me preguntan, el plazo para el envío de las actividades, pues es antes del inicio, un día antes del inicio de la siguiente sesión. En este caso sería el 11 de marzo, dado que el 12 de marzo es la próxima, es la tercera sesión del seminario. La cuestión del género que bien apuntaba el doctor Óscar Horta, en la sesión inaugural tuvimos tres participaciones de hombres y 3 participaciones de mujeres. Te estamos escuchando mal, entrecortado. A ver, ahí ya me escuchan otra vez. Sí, ya. No sé si el problema sea un poco la imagen. A ver, sí, voy a cerrar el video. Entonces, bueno, mencionar que desde la primera sesión buscamos el equilibrio entre la participación de los géneros. De las 6 ponencias, 3 fueron de mujeres, 3 de varones. A lo largo del seminario también así está contemplado. Las primeras, pero tampoco quisimos forzarlo a las temáticas y que quedara un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y no atender a las cuestiones calendáricas. Entonces, bueno, las primeras, esta sesión y las próximas 2 van a ser por varones, pero las siguientes 4 seguidas van la doctora Paulina Rivero Weber, la doctora Ana Cristina Ramírez, la doctora Beatriz Banda y la doctora Leticia Farfán. Es decir, ahí luego tenemos 4 participaciones seguidas por doctoras. Y eso es lo que se está buscando, que sea mitad y mitad, en atención a lo que decía el doctor Horta. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Sergio, también por esta participación que, bueno, se nos redujo mucho el tiempo. Pues no me resta sino más que agradecer a todos y hacerles una atenta invitación a aquellos que quieran participar en este seminario. Estamos completamente abiertos a recibir sus propuestas, sobre todo en este campo, como lo ha mostrado Sergio, ahí hay un problema coyuntural, hay un tema coyuntural, un problema de una situación cotidiana que implica entonces que se reflexione en torno a ella y también otra cuestión importante que manejamos mucho en la asociación es cómo entonces podemos incidir políticamente nosotros. Les comentaba que por parte de algunos investigadores de la UNAM, pues hay el interés de que, bueno, ya van a participar varios de ellos, la doctora Leticia Flores Farfán, el doctor Gustavo Ortiz Millán, la doctora Beatriz Banda, y bueno, nos han manifestado entonces un interés de apoyar pues cualquier causa en defensa de los animales que surja, en este caso particular para Aguascalientes, pero creo que habría la disposición para hacerlo en cualquier otro lugar. Entonces, este es un espacio que ponemos a su disposición, no es un espacio cerrado, por el contrario, es un espacio abierto y esperamos que pues haya muchas propuestas para unirse a la participación dentro del espacio que nosotros estamos destinando entonces a tema coyuntural. Óscar, si estás por ahí, ¿cómo andamos contigo de tiempo? Voy contigo, Mayagüel, ¿me permites? Bueno, no sé si Óscar esté o no esté. Mayagüel, sí estoy, adelante. sí estoy. Ok, gracias, Óscar. Bueno, ya solo para despedirnos formalmente, no sé, Mayagüel, tienes la mano levantada, adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera solamente invitarlas al Foro por el Reconocimiento de los Derechos de los Demás Animales, que se llevará a cabo vía internet, por supuesto, el próximo miércoles 17 de febrero a la 1 de la tarde. Búsquenlo, por favor, en Facebook. Es el Foro por el Reconocimiento de los Derechos de los Demás Animales. Lo organiza la senadora Jesusa Rodríguez y bueno, contará, por supuesto, con pláticas de primer orden. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Mayagüel. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos por su participación. Óscar,
Estamos infinitamente agradecidos contigo y entonces los esperamos el próximo 12 de marzo a la tercera sesión de este seminario permanente de ética animal. Oscar, ¿algunas últimas palabras que quieras dar a tus fans? No existen fans ni deben existir. Aquí todo el mundo somos iguales en la defensa de los animales y en el interés por tratar estas cuestiones. Así que nada, oye, muchas gracias de nuevo por invitarme a estar aquí. Gracias a todas las personas que vinieron aquí, un montón de ellas, de verdad, me quedo muy agradecido y espero que sigamos en contacto. Para cualquier otra cosa, ya saben que estoy siempre disponible. Muchas gracias, Oscar. Pues un abrazo desde Aguascalientes, México, y pues esperamos que contar contigo también por ahí cuando se pueda en estas sesiones del seminario. Ya te estaremos mandando la información y pues también si nos ayudas a compartirla, te lo agradeceremos bastante. Nos despedimos entonces del público en general. Les recordamos entonces que anoten su nombre en el chat a las personas pues, que estén interesadas en recibir una constancia. Se les recuerda que se va a requerir mínimo el 80% de la asistencia para que la Universidad Autónoma de Aguascalientes les extienda entonces esta constancia. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Esperamos sus comentarios. En mi correo ya se ha puesto por ahí y también aparecerá en los flyers. Ahorita regreso contigo, Oscar. Doctor Alejandro, hasta la vista. Nos vemos, profesor Víctor Hugo. Hasta luego, Lalo. Nos vemos el martes. Daniel, ¿cómo estás? Víctor. Sí, Marco Antonio. Sí. Marco, te escucho. Oye, es que me estoy fijando que la sesión está siendo grabada. Entonces, ¿dónde se puede recuperar? ¿Aquí mismo? Posteriormente les vamos a enviar links, les vamos a mandar información de dónde vamos a estar subiendo las sesiones para que puedan ustedes revisarlas. Sí, respondí a tu pregunta. Y entonces la reflexión crítica, te la mando ahí al correo que mandaste en el chat, ¿verdad? Sí, es correcto, Marco. Por favor, a mi correo ya lo conoces. bhsalaza@correo. Ándale, pues, sale, gracias. A ti, Marco, hasta luego. Un abrazo, un saludo a todos, gracias. Gracias, Marco. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Un saludo, profe. Carlos, un abrazo, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Buena tarde. Buena tarde. Ya no admitimos a los solicitantes, ¿verdad, Sergio? Ya. Muchas gracias por la iniciativa de estar aquí, porque fue una excelente ponencia y aprendí mucho. Felicidades. Muchas gracias, mi hermana, ahí. Gol. Manita, que estés muy bien. Cuídate. Muy bien, pues entonces, déjale, pongo. Ya, para la grabación. Oye.